Bien, muchas gracias entonces por su participación. Estamos en el día 2. Reiterando el agradecimiento a Dios, vamos a continuar con este taller que hemos programado para 3 días. Hoy día es el día 2 y vamos a abordar hoy día lo que es cómo desarrollar una programación anual y cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje. Específicamente nos vamos a detener en un proyecto de aprendizaje. Así que vamos sobre la marcha. Por favor, si tenemos sus micrófonos apagados y cuando le invita o le haga alguna pregunta, por favor traten de responder en el chat de Zoom para poder de repente ir hilvanando algunos conceptos y poder aclarar lo que tenemos en nuestra reserva de conocimientos, ¿no? Para ver cómo podemos absolver esas dudas que pueden tener ustedes cuando realizamos este tipo de trabajo. A ver, la reflexión de hoy parte un poco por revisar cómo se hace una programación anual. Y una primera interrogante o la respuesta a esa interrogante sería de repente, no, hacemos un diagnóstico. Y cuando estamos haciendo un diagnóstico, entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo reconocer las características de los estudiantes? Esa es una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros en la institución? ¿Cómo podría ser un docente nuevo cuando va a una institución educativa? ¿Cómo podría ser este reconocimiento de las características del estudiante? A ver, si tienes alguna respuesta, por favor escriban. Cuando uno trabaja el área de matemáticas se va a encontrar con una sorpresa, ¿no? Que si aplica un examen netamente conocimientos, posiblemente va a encontrar que no todos van a ejecutar pues lo deseado, ¿no? Es decir, no van a hacer los procedimientos que uno desea. Juan, me dices mediante los informes, es un buen dato, claro. Reconocer las características de los estudiantes es ponernos a revisar el informe de gestión pedagógica que de repente el profesor del año anterior lo ha podido dejar, ¿no? Ahí debe estar eh, anotado algunas referencias de los estudiantes. Es una buena fuente donde podemos trabajar. Entonces, para poder reconocer las características de los estudiantes también, uno podría recurrir al resumen de las actas del año anterior, ¿no? Daniel, gracias. La ficha sociolingüística, muy bien, para determinar obviamente el contexto social donde esta planificación se va a ejecutar, ¿no? Eso es muy importante porque de todas maneras ahí, por ejemplo, vamos a poder identificar no solamente el contexto familiar, sino también el contexto social, ¿no? Porque uno podría identificar, si conocemos las lenguas de los estudiantes, que podemos atender, cómo podríamos trabajar con ellos. Me quedo con las dos respuestas. Ahora, conociendo esas características de los estudiantes, uno podría ya empezar a plantear una secuencia para la planificación. ¿Cuál podría ser mi secuencia, no? Seguro que la primera es realizar un diagnóstico aplicando esas fichas, de repente revisando toda la documentación que se puede tener del aula o de la institución educativa donde vamos a trabajar, hacer la planificación. ¿Cuál podría ser la secuencia que nosotros identificamos cuando quiero hacer una planificación? ¿Qué hago primero?
Recuerda que cuando hablamos de la planificación curricular, estamos atendiendo o debemos entender que se tiene que atender el servicio educativo, mirando los tiempos, ¿no? O sea, en la forma inmediata, seguro que lo vamos a hacer a través de una sesión de aprendizaje, ¿no? Pero cuando ya hablamos de la sesión de aprendizaje, esta es parte de una secuencia de sesiones. Entonces ahí ya tenemos que ir visualizando que esa secuencia de sesiones pertenece a otro instrumento de planificación. A ver, ¿cuál es la secuencia que ustedes hacen, ¿no? Que ustedes hacen cuando realizan su planificación? Ahora, el ministerio también nos ha pauteado varias guías en los diferentes años. Antes teníamos orientaciones para la atención del servicio educativo netamente del área de matemática. Salían esas orientaciones pedagógicas para todas las áreas. La última orientación pedagógica del área creo que estuvo hace 3, 4 años atrás. De allí no he tenido la oportunidad de poder revisar una orientación pedagógica que pueda salir del ministerio, en donde más o menos no nos pautean la secuencia, ¿no? Pero ya seguro dentro de la revisión que ustedes pueden tener de sus documentos van a encontrar la respuesta. Veamos, ¿cómo podríamos responder a si yo quisiera utilizar la inteligencia artificial? ¿Cómo podría responder a esta interrogante? Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. A ver, si alguien me escribe su región, en la región en donde están ustedes ahorita trabajando. A ver. Ayer trabajamos con Cañete, ¿no? A ver, hoy tenemos Cajamarca y tenemos Puno. A ver, vamos a utilizar alguno de los dos. Uno para cada una pregunta y otro para la otra pregunta. Veamos. Abro ChatGPT y voy a comenzar un poco primero a identificar el rol. Eso es lo primero que tengo que hacer. Yo tengo aquí varias ventanas ya abiertas. Por ejemplo, aquí tengo una, la del especialista en matemática. Voy a consultar, como ya tengo varias preguntas aquí, aquí voy a formular esa pregunta que quiero, la que está planteada en el PPT. Dice, ¿no? ¿Cómo reconocer las características de los estudiantes? Entonces, lo que estoy haciendo, a ver, aquí estoy colocando, ¿cómo reconocer la característica de los estudiantes? Acá vamos a poner, dándole un rol, actúa como un investigador de la región de Cajamarca. Entonces, si uno quiere darle de repente un lugar exacto, tendría que decir de la región Cajamarca, qué sé yo, de Celendín, de Hualgayoc, no sé, ¿no? Para que podamos de repente identificar con mayor precisión qué me dice, a ver, la inteligencia, porque ustedes conocen las características, pero acá vamos a ver qué ideas nos da. Actuó como investigador de la región de Cajamarca, cómo reconoce las características de los estudiantes de la educación básica en el nivel secundaria de la zona rural. A ver, veamos. De la zona rural.
Dice, como investigador especializado en educación en la región de Cajamarca, reconoce las características de estudiantes de secundaria en zonas rurales. Implica un análisis integral de factores socioculturales, económicos, lingüísticos, pedagógicos y emocionales, que configuran su realidad económica, realidad educativa, ¿no? Estas características no son homogéneas, pero existen patrones comunes que emergen del trabajo de campo, observaciones directas, entrevistas, docentes, etcétera. Y por ejemplo aquí dice, en el contexto sociocultural y familiar, los estudiantes provienen en su mayoría de familias campesinas y ganaderas. Existe fuerte conexión con la comunidad de los saberes tradicionales y costumbres y festividades locales. Estamos hablando aquí en el contexto sociocultural y familiar. Muchos asumen responsabilidades domésticas o labores desde temprana edad. O sea, esa es una característica de ese estudiante, ¿no? En la diversidad lingüística, en muchas zonas rurales de Cajamarca, especialmente en las provincias más alejadas, los estudiantes tienen como lengua común materna el quechua cajamarquino. La realidad lingüística genera barreras de comprensión lectora, expresión oral y escrita, ¿no? Ahí vamos a tener de repente un profesor bilingüe que tenga que ir para trabajar ahí en el área de matemática. De los ritmos y estilos de aprendizaje se diferencian, presentan diferencias en los ritmos de aprendizaje muchas veces por falta de capacidad, no por falta de capacidad, sino por condiciones externas, acceso limitado a recursos, interrupciones en la trayectoria escolar, falta de acompañamiento en casa. Se observa aprendizaje más efectivo cuando se parte de lo concreto. Esa es de repente una información importante, ¿no? Para poder ir ya trabajando con situaciones concretas, un pensamiento pragmático. 4. Limitaciones de acceso a la tecnología, es característica del estudiante. Motivación personal. Entonces ve que aquí nos ha pauteado varias características del estudiante. O sea, sin necesidad de conocer, uno ahora, si usted es del lugar, va a poder ir tomando notas si eso es cierto o no. Y si quiere tenerlo de repente un poquito más personalizado, puede colocar la institución educativa, el lugar donde se encuentra, y entonces va a tener una respuesta más cercana, ¿no? Si la pregunta fuera, a ver, vamos a ver, con la región de Puno, en secundaria, en la zona, acá voy a colocar la zona urbana, a ver, ¿qué me dice? Estoy con ChatGPT y ahí está su respuesta, ¿no? Ahora me está hablando de Puno. Diversidad cultural y bilingüismo. A ver, aunque viven en zonas urbanas, muchos estudiantes mantienen fuertes vínculos culturales con las comunidades rurales de origen. La mayoría de ellos son bilingües. Igual tienen dificultades en la comprensión lectora justamente por la lengua, ¿no? La lengua materna. Relación con la escuela y las expectativas familiares. Los estudiantes urbanos de Puno suelen enfrentar presiones académicas más altas debido a las expectativas de su familia. Allá el orgullo puneño, ¿no? De ser siempre los mejores. Muchos padres son comerciantes, transportistas, empleados públicos o trabajadores informales y esperan que sus hijos accedan a institutos o universidades. Mira, hay una predisposición por la búsqueda de mejorar su condición. Uso de la tecnología e información digital. Los estudiantes tienen mayor acceso a dispositivos móviles en las zonas urbanas. Usan las redes, habilidades críticas necesarias para un uso educativo de la tecnología.
Eso es lo que hay, esa debilidad, pero no siempre cuentan con habilidades. La brecha digital de la digital pedagógica, es decir, aún tienen acceso tecnológico, pero requieren orientación especializada, ¿no? Estilos de aprendizaje, capacidad cognitiva, buena disposición hacia los aprendizajes estructurados, mayor exposición a medios de comunicación, materiales impresos, plataformas, trabajo en equipo, valoran el trabajo en equipo, en la dimensión social y de socioemocional y convivencia, más expuestos a problemas como el bullying, discriminación de pares, conflictos identitarios. Existe una necesidad creciente de fortalecer las competencias socioemocionales. Ah, vaya, mira. Bien, de lo que estamos compartiendo, entonces si yo estoy tratando de poder responder la interrogante en donde me están planteando, ¿no? Me están preguntando cómo reconoces las características de los estudiantes. Si estoy apegándome a la inteligencia artificial, obviamente voy a tener que elaborar buenos prompts, o sea, buenas preguntas a la inteligencia artificial. Y ahí que eso te va a servir mucho. Ahora vamos a ver cómo elaboramos un prompt más adelante. Entonces, igual podría ser yo para saber, ¿no? ¿Cuál es la secuencia para realizar una planificación en mi contexto? Ahora, de acuerdo a las preguntas que usted le haga a inteligencia, por ejemplo, le va a reportar el nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Cómo es que esa comunidad en donde vas a trabajar están pues el uso de la información de la matemática, ¿no? Cómo realizan sus operaciones de cálculo, cómo hacen sus procesos mentales para la resolución de los diferentes problemas, ¿no? La otra característica de los estudiantes que necesitamos saber es justamente los estilos de aprendizaje que puedan tener. Dentro de los estilos vamos a ver si son visuales, kinestésicos, auditivos, ¿no? Dentro del contexto sociocultural, analizar esos factores externos a la institución educativa, cómo influyen al interior, ¿no? Lo que habíamos estado observando en lo que la inteligencia nos está entregando. Para seguir reconociendo las características del estudiante, vamos a identificar también quiénes están ubicados con necesidades educativas especiales, ¿no? Para el área de matemática, de repente nosotros generalizamos cuando decimos el alumno no resuelve los problemas de matemática, por lo tanto no se siente en la capacidad de poder de repente comprender lo que estoy haciendo. Para nosotros ya esa es una condición especial con ese estudiante, porque ahí tengo que empezar a hacer una atención diferenciada, lo que estamos llamando del diseño único universal de aprendizaje, ¿no? En donde tenemos que atender esa diversidad. Entonces, porque ya existen barreras, barreras cognitivas, barreras de actitud, barreras conductuales, no barreras sociales. O sea, esas barreras nosotros las tenemos que ir rompiendo con la atención diversificada que vamos a hacer con las fichas en las sesiones. Y por último, el tema de la motivación propia, ¿no? Por el área matemática. Es curioso, por ejemplo, cuando nosotros observamos a los que practican el fútbol. Yo he tenido la oportunidad de enseñar en un colegio privado y en ese colegio privado he tenido, de estudiante he tenido a Villamarín, he tenido a Juan Pablo, jugadores que han estado en Alianza, han estado en la U y han jugado para la selección cuando estaban en la categoría de menores. Estos estudiantes en matemática, o sea, para resolver problemas eran nulos, pero jugando deporte, ellos jugaban bien al fútbol y me demostraban la matemática práctica, porque ellos tenían pues que hacer un buen uso del tiempo, tenían que hacer, cuando hablo de preparación física,
tenían que hacer de repente una secuencia de ejercicios que le permitan reforzar sus piernas, su respiración, ¿no? Su agilidad. Todo eso, por ejemplo, está directamente relacionado con la aplicación de una matemática práctica, pero que no tenían la capacidad para resolver un problema de repente del contexto matemático. O sea, si yo le decía, por ejemplo, estás hablando del deporte, ¿no? Hoy te toca jugar y vas a rendir al 100%, pero si te dicen que vas a responder al 25%, ¿qué tienes que hacer? Y ahí se conflictuaban, o sea, pero hay que entender, entonces hay momentos en donde el deportista te va a rendir por el 100% porque está motivado y hay momentos que no lo van a hacer. En ese contexto es que nosotros tenemos oportunidades y ejemplos para hacer la motivación con cosas reales que ocurren en nuestro contexto de la vida social, para buscar esa motivación y las actitudes hacia el área matemática, ¿no? Posiblemente usted en el aula va a tener un estudiante que tiene el cuaderno correctamente presentable, es decir, ordenado, tiene una combinación de colores y tiene la distribución de las hojas de los cuadernos, las hace equitativamente, distribuye muy bien. Entonces te darás cuenta que el estudiante tiene un manejo espacial muy fuerte. Entonces cuando nosotros vamos estimulando ese tipo de capacidades que tienen los estudiantes, obviamente vamos a ir buscando que se motive mejor. A ver, por favor, si señor Dante, tenga cuidado si en este momento, porque si no voy a tener que bloquearlo de sala. Tiene un niño que está cerca de su computadora. Bien, esta es una forma de poder nosotros tomar en cuenta las características de los estudiantes, ¿ya? Ahora, para la siguiente pregunta, cuando me dice cuál es la secuencia para realizar tu planificación, vamos a encontrar nosotros varias etapas. Y en esas etapas, obviamente, tenemos que ir buscando algunos objetivos, ¿no? Que me permitan tener evidencias, ¿no? De ese trabajo que estoy haciendo. La primera, obviamente, es que tengamos que analizar el currículo, ¿no? Nosotros, cuando hacemos una revisión del currículum, seguro que lo que haces es identificar el estándar, ¿no? Las capacidades y luego los desempeños, obviamente por cada competencia. Pero en este análisis del currículum, muchas veces nosotros nos extraviamos porque nos es difícil reconocer los contenidos temáticos. Los contenidos temáticos están amplios ahí. En este enfoque por competencias, para matemática, te dejan libre que tú elijas el contenido. Lo que hay que hacer es movilizar justamente esos desempeños que están en cada grado, relacionados con cada capacidad y en cada estándar, por cada competencia que tenemos, ¿no? Entonces, cuando hacemos el análisis, hay que identificar muy bien cuál es la característica de nuestra área, cuál es el enfoque propiamente que tiene que trabajar en matemática. Y dentro de estas actividades, obviamente, pues tienes que aplicar algunos recursos, ¿no? Como en el caso de comenzar a googlear, porque bibliografía ahora del análisis del currículo lo encontramos poco, pero podemos googlear, ¿no? Yo voy ahorita a ChatGPT o a Perplexity, a Gemini, vamos a de repente hacerle la pregunta respectiva y te van a dar alguna información. Entonces lo primero es que tengamos nosotros un diagnóstico contextual de nuestra área, ¿no? A través de la identificación de cuáles son nuestros estándares, cuáles son las competencias, cuáles son los desempeños o cuánto desempeño tenemos por cada competencia, ¿no? Familiarizarnos. El segundo momento es que ya cuando ya tengo mi mapa de competencias o un organizador visual, obviamente voy a tener que ir priorizando cuál de ellas voy a trabajar si es que trabajo en un proyecto eh, o en una unidad didáctica, ¿no? Imagínate que si en un periodo que tiene 10 semanas o 9 semanas vas a comenzar a trabajar dos proyectos.
No estás obligado en cada proyecto a trabajar las 4 competencias. Eso es algo que vamos a ver ahora con la programación anual. Entonces, tienes que tener bien mapeado cuántas competencias tienes y en qué proyectos puedes trabajarlas, ¿no? Lo siguiente es identificar los problemas. Cuando ya identificamos los problemas, lo que hay que hacer es transformarlas a situaciones significativas. Cuando ya tenemos situaciones significativas, lo que nosotros vamos a buscar es como producto tener todo una batería de situaciones significativas. Ahora, hay instituciones educativas que por su planteamiento atienden problemas institucionales. Vale decir, por ejemplo, un problema institucional está relacionado con la gestión de conflictos. Por ejemplo, tenemos estudiantes que llegan tarde, estudiantes que se agreden entre ellos, estudiantes que no respetan las normas de convivencia, no tienen un respeto por la salud. O sea, en el tema de convivencia los estudiantes están mal. Entonces el problema es eso, convivencia. Y a través de esa problemática lo que hacemos es formular varias situaciones significativas, ¿no? Entonces priorizamos una de ellas a nivel institucional, porque no es solamente de un aula, son en las 5 aulas que tenemos ese problema. El otro problema que tenemos así común es, por ejemplo, el problema de la gestión ambiental. Los estudiantes, cuando ingresan al aula, seguro que entienden el aula limpia, pero cuando van a salir en horas ya que termina su turno, si hacemos una toma fotográfica, vamos a encontrar que el aula queda pues lleno de papeles, las mesas, las sillas, o sea, desubicadas, sin orden, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un problema institucional que se puede atender con situaciones significativas institucionales, ¿no? Entonces, ahí ya es mucho más fácil el tema de la elaboración de nuestra programación anual, porque ya las situaciones significativas están dadas institucionalmente. La siguiente etapa de esta secuencia está en el tema de los diseños, ¿no? Recuerda que cuando nosotros trabajamos las situaciones significativas, la tenemos que organizar por cada periodo. Estamos hablando justamente de la programación anual, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ya tengo los periodos, voy a tener las unidades didácticas que voy a trabajar. Si estas van a ser 4, 5, 6, 7, 8, eso ya depende de cómo quieren atender la problemática institucional. 5, tenemos la planificación de las sesiones. Obviamente ya vamos bajando la magnitud de amplitud de la intervención de la planificación, y ahora ya la estamos haciendo un poco más a nivel propiamente de las aulas, ¿no? Y entonces ya en la planificación de las sesiones usted decide cómo trabajar, ¿no? De repente hace una secuencia de sesiones en donde necesariamente va a tener que plantear alguna estrategia, ¿no? Como pequeños módulos. Sobre todo los módulos de las sesiones son los módulos como unidad didáctica, están planteados más para poder trabajar temas específicos, ¿no? Y por último, la evaluación. Dentro de este enfoque de la evaluación formativa, vamos a ver cómo nosotros terminamos por recoger las evidencias de promoción o repitencia de nuestros estudiantes, ¿no? Ahí tienes toda una secuencia de lo que tendríamos que hacer. Entonces nosotros vamos a tratar de adecuarnos, esta secuencia que nos plantea la inteligencia, vamos a tratar de adecuarnos a nuestra realidad peruana. Y a partir de ahí comenzamos entonces este trabajo. El propósito que buscamos nosotros es que fortalezcamos un poco la competencia de matemática para mejorar esos resultados que ayer lo vimos, ¿no? Estamos bajísimos en el porcentaje de estudiantes de nivel satisfactorio destacado. Ayer ya trabajamos el tema de el diseño universal de aprendizaje más la inteligencia artificial, ¿no? Ahí hemos visto esos 3 aspectos. Hoy día vamos a ver
lo de la programación anual y lo de las unidades didácticas, pero con el uso de la inteligencia artificial. Para mañana es netamente sesiones, ahí vamos a ver cómo trabajamos la sesión y cómo hacemos la ficha de la sesión para ver qué estrategia de trabajo puedo hacer, ¿no? Vamos a trabajar también ahí el tema de las fichas de evaluación, cómo puedo elaborar una rúbrica o cómo puedo hacer una rúbrica con la inteligencia artificial. Al final estaremos de repente recogiendo alguna apreciación de ustedes para ver qué reflexión crítica tenemos con el nuevo rol del docente usando la inteligencia artificial. A ver, este tema número 1 está pensado justamente en qué inteligencias artificiales me permiten trabajar esas programaciones anuales y las unidades. Y seguro que vamos a encontrar un montón de definiciones, ¿no? Que cuando hablamos de la planificación curricular, obviamente hay secuencias que hay que seguir, ya hemos propuesto una, pero ¿cómo entiendo esa planificación curricular? Es un conjunto de decisiones organizadas y temáticas que realiza la comunidad educativa con el propósito de orientar todo el proceso de los aprendizajes. Recuerda que el compromiso número 1 de los compromisos de gestión escolar nos dice que hay que trabajar, ¿no? El perfil que debe tener el estudiante al egresar a la institución educativa. Por eso que ahí nos hablan de desarrollar las competencias de las y los estudiantes, ¿no? Y cuando estamos hablando del desarrollo integral de la competencia de las y los estudiantes, estamos pensando pues no, que no solamente es en la parte cognitiva. Entonces hay cosas que hay que trabajar también en la parte procedimental y en la parte actitudinal. Y eso es lo que te enfoca justamente las competencias, ¿no? A partir de ahí es que tenemos que nosotros hacer nuestra planificación de repente un poquito más diferenciada, ¿no? De otro tipo de planificación. Entonces, los procesos que se siguen, en lo que habíamos mencionado, es que primero vamos a tener que analizar el currículum, pero ya en la mirada del contexto del aula, conociendo las características del estudiante, y yo estoy viendo qué es lo que voy a terminar de trabajar en mi sección, ¿no? Inmediatamente pienso en la programación anual, de allí voy a trabajar mis unidades didácticas y luego lo que voy a trabajar son mis sesiones de aprendizaje. Eso es la ruta que debo seguir cuando estoy haciendo mi programación curricular. Entonces, algunos autores mencionan, por ejemplo, que cuando estamos hablando nosotros de analizar el currículum, es justamente que tengamos nosotros que revisar nuestro PCI, porque en el PCI vamos a encontrar toda la información sobre, por ejemplo, sobre la competencia, sobre los estándares, las capacidades, sobre los desempeños. Y ahí vamos a ver cuáles son los enfoques, ¿no?, que sostienen el currículum peruano. Entonces, eso es materia de revisión. Y a partir de ahí se dice, ¿no?, que ese PCI tiene que ser contextualizado a la realidad de la institución educativa. Cuando este PCI ya está contextualizado, significa pues no que hemos analizado el currículum y lo hemos contextualizado a la institución educativa y entonces todo esto fluye. Programación anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje. Eso va a fluir. Ahora, el ministerio te plantea en las guías que ha compartido el ministerio, te habla, por ejemplo, de esta ruta, ¿no?, de los 3 momentos cuando se tiene que tomar en cuenta en la planificación. Cuando te habla de determinar el propósito de aprender, ¿no?, como la base de las necesidades identificadas, hay que iniciar nosotros con un propósito de aprendizaje. Para luego nosotros buscar, ¿no?, desarrollando toda la propuesta de aprendizaje, cuáles son esas evidencias, ¿no?, que me permiten validar que el estudiante sí
tiene nuevos aprendizajes. Y si no los tiene, a partir de ahí tengo que iniciar nuevamente un proceso de retroalimentación con mejora continua. Entonces, parte de este trabajo justamente es lo que nos moviliza ahorita para conversar sobre esta planificación curricular. Ahora, lo que el ministerio también plantea es que no se trata de proponer un esquema rígido. Es decir, vamos a suponer que usted ha planteado 8 unidades didácticas y ha planteado las 8 situaciones. Ya tiene identificadas las 8 situaciones significativas que va a trabajar. Pero a mediados de año tiene un problema en la comunidad. De repente ha tenido inundación, de repente ha tenido, qué sé yo, a una catástrofe natural en la región y nuevamente se moviliza otras prioridades, otra problemática que tienes que reformular tus situaciones significativas para atenderlo de acuerdo a ese contexto. Entonces, por eso nos dice que toda estructura, toda planificación siempre va a ser flexible. Y esa misma estructura que pueden tener ustedes para la zona urbana no te va a servir para la zona rural. En la zona rural de repente vas a tener que trabajar otra estructura de planificación. Como por ejemplo se hace con los instrumentos de gestión, ¿no? En la zona urbana tú trabajas con los 4 instrumentos, ¿no? PI, PCI, Reglamento Interno y PAT. Pero en la zona rural trabajas con un documento de gestión institucional. Es un solo documento que agrupa a los 4 instrumentos, pero con algunos aspectos priorizados, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se da lo mismo también cuando tenemos que trabajar la programación anual, ¿ya? Ahora, acá sí ya viene un poquito lo que es necesario que comencemos a revisar, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencias me sirve para la planificación curricular? Veamos, la inteligencia generativa de texto, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Copilot, te va a permitir redactar programaciones anuales, unidades, sesiones, o sea, él te lo puede entregar. O sea, tú le dices la temática y te va a entregar toda la programación anual. Pero ellos te entregan en una estructura que no está de acuerdo a tu institución educativa. Ahí tenemos un primer conflicto. Entonces lo que hay que hacer es comenzar a hacer una formalización institucional. Cuando digo formalización institucional es que en el PCI usted debe tener los formatos que va a trabajar institucionalmente su escuela, su institución educativa. Entonces, allí usted, todo lo que te propone la inteligencia artificial, usted puede jalar, pegar. En eso sí te va a ayudar mucho, como lo que vamos a hacer ahora en este ensayo. Luego lo que tenemos es, por ejemplo, la siguiente utilidad: generar criterios de evaluación, rúbricas, situaciones significativas. O sea, le damos el problema, te va a dar la situación significativa. Le pides que te formule 10 problemas, te va a dar los 10 problemas. Le pides que te dé la rúbrica para evaluar esos problemas, te lo va a dar. Eso puede hacer ChatGPT, Gemini, Copilot. Entonces, ahí tenemos la primera inteligencia artificial generativa de texto. La otra, que tiene que ver más con la búsqueda inteligente, es como cuando nosotros googleamos, preguntamos a Google y Google te arroja, pues, ¿no?, un montón de páginas abiertas. La diferencia es que aquí Perplexity, cuando tú le preguntas a Perplexity, te va a dar pues el texto específico y las fuentes de donde ha recogido todo eso. O sea, ahí se pasa a Perplexity. Accede a la normatividad educativa actualizada, encuentra ejemplos de planificación y buenas prácticas, provee referencias confiables y citas no para cuando haces algún trabajo de investigación. O sea, es una página, es un aplicativo que te va a permitir, o es una inteligencia artificial que te va a permitir pues encontrar mucha información. La siguiente inteligencia artificial para la organización visual y conceptual,
Por ejemplo, yo trabajo bastante con Napkin. Usted aquí los organizadores visuales que va a encontrar está hecho con Napkin. Diseña mapas conceptuales, hace una estructura visible, visualmente de las unidades didácticas que puedas trabajar, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho de cómo ya tú navegas, comienzas a hacer tu pequeña práctica de experticia con cada uno de estas herramientas de inteligencia y vas a tener esta oportunidad, ¿no? La siguiente estamos hablando del diseño gráfico, ¿no? Puedes trabajar con Canva, que tiene inteligencia, con Adobe, con Firefly, que crea recursos visuales para sesiones, elabora infografías, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ya esta oportunidad con estas inteligencias. Para lo que es productividad educativa, para automatizar formatos de planificación, para generar presentaciones pedagógicas, todo eso te puede ayudar Copilot, ¿no? Trabajando con Word, Excel, PowerPoint, tienen ya instalado el Copilot que te puede ayudar ahí. Entonces, vamos a trabajar con estas herramientas y vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí quiero presentarles, recuerda que les había dicho que la estructura del plan anual, aquí te voy a presentar una a manera de sugerencia con la cual estoy trabajando y tiene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, datos generales, descripción general de las situaciones significativas institucionales, como te decía. Si de repente en el colegio no tiene situaciones significativas institucionales, seguro que le van a decir, usted tiene que partir siempre de un problema. Y entonces, ahí vas a tener que elaborar tus situaciones significativas y esas tienen que estar planteadas acá. Lo siguiente es trasladar los estándares de aprendizaje que tenemos. Si estoy yo dictando los grados de primero, segundo, obviamente los estándares que voy a considerar aquí van a estar de primero y segundo. ¿Ya? Y eso no hay que crearlas, esas ya están creadas en el currículo, simplemente jalamos y las pegamos. Entonces de esta forma es como vamos a trabajar estas tres componentes. Lo siguiente que viene es calendarización. Esto es trasladar lo que las directivas te señalan. En esta calendarización vamos a tomar en cuenta los días feriados, ¿no? Y los días de jornada pedagógica si es que la institución educativa las desarrolla. Ahora, por ejemplo, ya están pauteadas, ¿no? Las instituciones por las semanas de gestión. O sea, esto de las jornadas pedagógicas, muchas seguro no va a ser aplicable. En cambio, los feriados también, ¿no? Porque a veces aceptan trabajar, lo llaman a los días que se le asigna después del feriado, recuperables, ¿no? Son recuperables. O sea, ahí hay todo un tema. Pero este es un diseño que te proponemos, de la cual posiblemente solo utilizas esto, ¿no? Que es la distribución de los 4 trimestres, especificando las semanas. Y esto no lo voy a buscar en inteligencia artificial, pues está en una directiva y la anotamos. Ahora, ¿recuerdan ustedes que le estaba comentando con el tema de la organización de los periodos? Aquí voy a tener los 4 bimestres y vamos a ver cómo distribuimos esta. Por ejemplo, vamos a tener 9 semanas en la primera, 10, 10, 10. O sea, esta es una institución que está planteando con 10. Aunque ahora también estamos planteando con 10, ¿no? 10 o 9. 9, ¿no? Entonces, veamos. Por ejemplo, voy a tener yo en el primer bimestre 2 semanas de evaluación diagnóstica. Lo estoy programando aquí, 2 semanas de evaluación diagnóstica. Y en estas 2 semanas obviamente voy a trabajar las 4 competencias.
Y lo que viene a continuación ya tendría que ser no 5, sino tendría que ser 7 semanas que tendría que trabajar eh, mis 4 competencias. ¿Ven? ¿Por qué? Porque cada periodo se tiene que entregar información de las 4 competencias, no solamente de 2 o de 3. Es que una no le he podido trabajar, no. Tienes que planificar las 4 competencias para rendir información de las 4 competencias. Y seguro te preguntarás, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué me tengo que, si voy a tener estudiante todo el año, yo puedo avanzar como me parezca? Es que el estudiante puede trasladarse en cualquier momento, puede trasladarse a otra institución educativa. Y cuando se traslada, el colegio tiene que entregar información de todas las competencias al término de los periodos. Si se traslada en julio, el estudiante tenía que irse con las notas de las 4 competencias, tanto del primer y segundo bimestre. Entonces, por eso es que cuando uno trabaja este tema de los proyectos, tiene que comenzar a distribuir. Por ejemplo, acá hacemos una aclaración. En el segundo periodo, por ejemplo, voy a tener 2 proyectos, proyecto 2, proyecto 3. Me van a durar 5 semanas cada uno. En el primer proyecto trabajo la competencia, resuelve cantidad, problemas de cantidad, y el otro resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. O sea, trabajo esas 2. Y en el siguiente proyecto trabajo, resuelve problemas de forma, movimiento y localización y gestión de datos. Entonces, al término del periodo, mira, yo ya tengo nota de de las 4 competencias. Igual, al tercer periodo, al bimestre, también tendría que hacer. Acá en el proyecto 4 trabajo regularidad, equivalencia y cambio, y movimiento, movimiento y localización. Y en el proyecto 5 estoy trabajando cantidad y gestión de datos. Ya usted va a tener que distribuir esas competencias de acuerdo a la situación significativa que va a trabajar. Entonces, recuerda que la situación significativa está para ubicarse aquí. Descripción general de las situaciones significativas. Aquí vamos a tener que mencionarlas. Acá solamente organizamos, ¿no? Luego viene las competencias transversales. Recuerda, al ser transversales, estas se trabajan en cada uno de los proyectos. Por algo es transversal. No es que en este proyecto trabajo la competencia autonomía y en la siguiente trabajo la competencia TIC. No, o sea, eso es transversal, es que voy a trabajarlo durante todo el año. Los enfoques transversales se van a relacionar directamente con la situación significativa, entonces usted va a tener que seleccionar aquí cuál de ellas puede decidir trabajar, ¿no? Pero lo cierto es que todas las competencias transversales tienen que ser movilizadas en el año. Y si tiene tutoría, ya sabe que igual, ¿no? Estas no se califican, pero igual tiene sesiones. Por lo tanto, tenemos que hacer toda una distribución y planificación con respecto a tutoría. Esa es una componente. Y a partir de aquí ya viene, por ejemplo, el producto anual. Acá hay 2 momentos, porque hay que demostrarlas en el día del logro en julio y la otra que tendría que ser en diciembre. De las estrategias metodológicas que proponemos, qué estrategia vamos a trabajar, dependiendo de la situación significativa, cuál de ellas vamos a trabajar. Ver, por ejemplo, dentro de estas estrategias metodológicas, cómo hacemos el trabajo en equipo, cómo distribuimos las carpetas, cómo van a hacer esto. Recuerda que en el enfoque por competencias tienes que movilizar a los estudiantes, permanentemente tienen que tener una rotación, no pueden estar en una zona de confort. Durante todo el año el alumno se ha sentado al fondo y ahí se va a quedar. No, ese es un tema que hay que ir cambiando, ¿no? Porque en este tiempo los chicos tienen que comenzar a tener actividades de acuerdo a cómo se van desarrollando propiamente en su contexto de su comunidad, ¿no? Ahora están mucho con el celular y con el celular las respuestas las están dando en cuestión de segundos. Por lo tanto, están en plena actividad.
Sobre las estrategias de evaluación que proponen, ¿no? Para la formativa, cuáles van a ser esas evidencias de evaluación, qué recursos va a tener para el estudiante, para el profesor. Aquí hablamos de cuadernos de trabajo, textos, ¿no? Igual para la bibliografía, consulta y cerramos, ¿no? Entonces, esta estructura es la que vamos a ejercitarnos ahora. Y aquí podríamos nosotros, la primera actividad es que ustedes ahorita identifiquen 8 problemas en su institución. ¿Ya? Hagamos este ejercicio porque en función a esto es lo que van a hacer ustedes, esta actividad de formular las situaciones significativas. A ver, por favor. ¿Alguien se anima? Digo problema, solamente problema. No es que la escribas en mi institución educativa, los estudiantes permanentemente llegan tarde. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Tardanza de los estudiantes, por lo tanto, no presentan sus evidencias completas durante los aprendizajes. Ese es el problema. A ver, quiero leer uno o dos problemas. Ajá, Juan, violencia escolar. O sea, hay agresión física. Listo, tenemos ahí violencia escolar. Convivencia escolar, ¿no? Una mala convivencia, una mala práctica de convivencia escolar. A ver, voy a ir pensando. De repente alguno de ustedes está conflictuando justamente cómo identifico mis problemas, cómo voy a verlo, mis problemas. Gracias, Rubén, disciplina. ¿Eh? Entonces, yo quiero encontrar los problemas a través de la inteligencia, pues, ya me cansé de estar pensando. Entonces, aquí te muestro un prompt. Lo primero que hay que hacer es asignarle un rol a la inteligencia que vas a manejar, cualquiera de ellas que estés manejando. Ya acabo de hablarte de varias de ellas. Y a partir de ahí vas a pedirle algo, vas a solicitarle algo. Y luego le vas a poner parámetros o límites. ¿Cómo es eso? Veamos, cuando digo asignarle un rol, le estoy diciendo, por ejemplo, que actúo como un experto de en educación matemática del Minedo. Le estoy dando el rol. Yo puedo decirle, actúale como un ingeniero experto en planificación. O sea, puedo. Es lo que tienes que hacer, asignarle un rol. Lo siguiente es que le tienes que asignar, ¿no? Le tienes que decir qué tiene que hacer. La solicitud escribe 8 problemas recurrentes que están afectando mejorar los niveles de logro de aprendizajes. Eso es lo que le estoy pidiendo. Ella, cuando ponemos los parámetros, ubícate en la región Puno, utiliza fuentes científicas verdaderas y normas jurídicas que la respaldan. ¿Te das cuenta? Este es un prompt que todo tiene que ir junto para que la inteligencia me responda. A ver, voy a hacer este ejercicio, ¿ya? Y vamos a ver qué nos responde para Puno. Voy a cambiar de inteligencia, ya, a ver, veamos, vamos a trabajar con Gemini. Ojo, estas inteligencias que estamos compartiendo son gratuitas, ¿ah? Son gratuitas, no tiene pago, o sea, es cuestión de que usted las pueda encontrar en Google, bajarla, instalarle su computadora y a partir de ahí ya comienza la magia. A ver, nos estamos ubicando ahorita con Gemini. Aquí van a ver en la parte superior dice Gemini. Y me voy al prompt que estamos ahorita por aplicar.
Estoy copiando el texto y me voy a ir a Gemini. Control V. Vamos a pegarlo como texto. Lo lee, dice, actúa como un experto en matemáticas del Minedu, escribe sobre los problemas recurrentes que están afectando mejorar los niveles de logro de aprendizaje, ubícate en la región de Puno y utiliza fuentes científicas, verdaderas normas jurídicas que la respaldan. A ver, ¿qué me dice Gemini? Problema, formación de docentes, ¿no? Materiales educativos, contextualización insuficiente del currículum, evaluación de los aprendizajes predominante sumativa y no formativa, acompañamiento pedagógico insuficiente. Ven ahí que está más pensado en a nivel de docente, a nivel de gestión. Vamos a escribir, ahora ya lo digo, escribe 8 problemas de aula que me permitan mejorar los aprendizajes. 8 problemas recurrentes. A ver. Dificultad para relacionar conceptos previos con nuevos conocimientos, baja motivación y falta de interés, deficiencia en habilidades metacognitivas, limitada comprensión lectora y expresión escrita, manejo insuficiente de tiempo y organización, falta de habilidades en la resolución de problemas, dependencia excesiva de docentes y escasa autonomía, dificultad en la regulación emocional, baja tolerancia a la frustración. A ver. Y esto es lo que me está diciendo acá, por ejemplo, no me habla mucho del tema de convivencia, de mala convivencia. Estamos hablando para la región Puno. Entonces, ves que estos problemas son lo que al final me van a servir para poder formular mi situación significativa. Veamos, volvamos aquí al PPT. Entonces, como ves, puedes encontrar diferentes problemas. Es cuestión de que la revise, ¿no? Posibles respuestas: desinterés por el aprendizaje. Ese es un problema. Falta de comprensión lectora. Dificultades en el pensamiento lógico matemático. Problema de convivencia escolar, lo que me decía, ¿no? Violencia escolar. Uso inadecuado de la tecnología. Falta de conciencia ambiental, poca participación en actividades culturales, dificultades en la expresión oral y escrita. Ahí tienes, por ejemplo, 8 problemas, ¿no?, que me pueden servir para poder formular mis situaciones significativas. Acá la estamos encontrando así solamente como con título nada más, ¿no? Y aseguro los argumentos lo debe conocer cada uno de ustedes cuando están en la institución educativa. Lo que yo acá te estoy demostrando es que estos títulos son los que me van a servir. Entonces, para poder trabajar la situación significativa, yo debo de entender que es una situación significativa, ¿no?
Entonces, una situación significativa es un escenario, ¿no? Que puede ser real o contextualizado, que te permite movilizar todas las competencias del área. Estoy hablando netamente para el área matemática. Entonces, esto te va a permitir de alguna manera relacionar con las diferentes competencias que tienes. ¿Cuáles son las características de la situación significativa? Es que siempre va a estar conectado con la realidad, ¿no? Porque eso es lo que le va a hacer interesante al estudiante, porque es un problema que vamos a atender que parte de una necesidad. Lo otro es que las situaciones significativas siempre te van a plantear retos, ¿no? Hay un desafío ahí, que los estudiantes comiencen a hacer una indagación, ¿no? Para que puedan resolver los diferentes problemas que tenemos. Cuando trabajaba este taller, por ejemplo, en Huancavelica, en algún momento me dijeron, uno de los problemas que estaba suscitándose estaba relacionado con la comunidad, estaba transformándose de lo que era una comunidad ganadera agrícola, se estaba transformando en una comunidad minera. Entonces le decía, o sea, ahí la escuela tiene un nuevo desafío, y sobre todo lo de matemática, porque al haber minería, el comercio tenía que aumentar, y para el comercio teníamos que desarrollar habilidades matemáticas para poder hacer las transacciones económicas. Entonces ahí se arma todo una motivación, ¿no? Un desafío para nuevamente comenzar a plantear situaciones significativas. Lo otro es que promocionamos, debe promocionar siempre la búsqueda de la reflexión. Ahí tenemos que, el estudiante siempre tiene que plantear pues el sustento de sus respuestas, ¿no? La argumentación que puede darnos. Nosotros nos hemos acostumbrado en la enseñanza de la matemática mucho a los procesos algorítmicos. O sea, ahí nos hemos encasillado por décadas de años. Entonces, es algo muy difícil de cambiar ese pensamiento, ¿no? Ahora lo que buscamos es que el estudiante siempre tenga la capacidad reflexiva, ¿no? De criticar con argumentos. Porque a veces es interesante cuando te chocas con algunos estudiantes que llevaron una mala formación en primaria, cuando, por ejemplo, le plantean, pues, ayer lo decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones básicas? Y la inmediata respuesta de los niños es pues, que nos suma, resta, multiplicación y división. Entonces, cuando el estudiante ya te dice eso, ya lo que está viniendo es con una realidad pues que eh, no ha sido una orientación correcta en la matemática, una enseñanza correcta en la matemática. Pero el niño te responde y te dice, pero así me enseñó mi profesora. O sea, su argumento es que le ha enseñado la profesora. Y ese pensamiento que tiene a veces va a ser muy difícil tener que quitarlo, ¿no? De su mente, porque es fuerte la influencia que tienen los maestros. Entonces, de ahí que cuando sus argumentos los estudiantes así son aferrados de repente a una enseñanza que se le ha dado, o sea, va a ser bien difícil romper eso, pero que con el trabajo que él mismo va a desarrollar y va a tener que descubrir cuál es la verdadera respuesta, porque también recuerdo que cuando son niños, su proceso de análisis son limitados, ¿no? A medida que van creciendo, sus procesos de abstracción y análisis van creciendo. Entonces eso también les sirve para que puedan seguir encontrando respuestas, ¿no? La otra característica que tiene la situación significativa es que te permite trabajar con diversas áreas. Hay una variedad. Nosotros solamente a veces miramos matemática, y dentro de matemática me estoy olvidando que esa situación significativa tiene relación para todas las áreas. ¿Cómo conectamos una situación significativa a las áreas, es decir, a las competencias de las diferentes áreas? Es a través de las interrogantes y de los retos, porque el problema es único, todo tiene que atenderlo cuando hablamos a nivel institucional. Entonces, eso te permite observar cuando tienes una situación significativa. A partir de ahí, ahora, por ejemplo, en el tema de la planificación se ha vuelto mucho más
interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque encuentras una justificación para que tú puedas diseñar tus sesiones, porque antes era simplemente trasladar conocimientos, ahora no, ahora encuentras una motivación, porque hay algo que tiene que demostrarte, y eso lo vamos a ver a continuación cuando trabajamos un poco lo de de las unidades didácticas, ¿no? A ver, y acá lo primero que hay que identificar de la componente de la situación significativa va a ser el contexto, el entorno donde está suscitándose el problema. Lo siguiente es encontrar el problema para plantearnos un desafío, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Y ese desafío justamente es ese reto que vamos a tener para que el estudiante movilice todas sus habilidades matemáticas y te pueda presentar un producto, es decir, una evidencia al finalizar. O sea, la situación significativa tiene estos cuatro componentes. Está pensado en un contexto, hay un problema en ese contexto, ¿qué hago para resolver ese problema? Ese es el reto. ¿Y cuál va a ser esa evidencia que me permite valorar que hubo aprendizaje? Entonces, acuérdense de esto, contexto, problema, reto y producto. Ya son las componentes que tiene la situación significativa. Entonces, ahora vamos a elaborar un prompt, es decir, vamos a consultarle a la inteligencia cuál es, cómo podría ser una situación significativa. A ver, ahí tenemos, dice, escribe, crea una situación significativa de aprendizaje para el área matemática y el nivel secundario en el marco de o sea, ahí voy a poner la problemática, ¿no? La situación debe estar alineada con los enfoques por competencias y debe incluir los siguientes elementos: contexto, problema, reto y producto final. ¿Ya? Entonces, hagan el ejercicio ustedes, a ver. Además, ya les he compartido este PPT, lo deben tener ahí en el WhatsApp, lo he compartido. Pero igual, lo vamos a hacer. A ver, ya utilicé Copilot, ChatGPT, ya utilicé Gemini. Me falta utilizar Perplexity. A ver, estoy abriendo Perplexity. Vamos a buscar si tengo alguna. No hay. Entonces voy a tener que crear un chat nuevo. A ver, vamos a copiar lo que tenemos aquí en el PPT. Entonces le voy a decir que actúe como un especialista de matemática del minero. Y enseguida le voy a pedir, recuerda que la solicitud, ¿no? Control B, que era, a ver, vamos a pegarlo como texto.
Vamos a crear aquí en el marco de una mala convivencia escolar. A ver, ¿qué me contesta Perplexity? ¿Se está observando mi pantalla o no la he compartido? No, no se ve. Ah, Juan, me hubieras avisado antes, me estaba hablando sin haber compartido. Listo, ahí va. Ahora sí. Entonces, lo que yo hice aquí, a ver, para ir un poquito, le he pedido que actúe como un especialista, ¿no?, de matemáticas del Minero. Entonces, me ha dado su respuesta, la inteligencia, y inmediatamente lo que le he pedido es que escriba una situación significativa del área matemática a nivel secundaria, lo que le había mostrado en el PRON, en el PPT, perdón. Y acá le pongo, ¿no? Como hay puntos suspensivos, le digo, en el marco de una mala convivencia escolar. Y de ahí todo está como estaba en el PPT. Entonces, me responde, Perplexity me responde, situación significativa de aprendizaje, matemática y convivencia escolar. O sea, le da su título, ¿no? Matemática y convivencia escolar. El contexto dice, en una institución educativa del nivel secundario se ha identificado, pero acá nos faltaba colocar la institución educativa, ¿no? ¿En qué institución fue? Pero acá lo colocamos, ¿no? Se ha identificado que los estudiantes presentan conflictos frecuentemente durante los recreos y en los trabajos grupales, lo que afecta el clima escolar y el rendimiento académico. La dirección y los docentes buscan estrategias para mejorar la convivencia y promover el trabajo colaborativo, utilizando el área matemática como espacio para fortalecer habilidades sociales y cognitivas. Problema o necesidad. Tienen dificultad para resolver conflictos y tomar decisiones en grupo, lo que genera desorganización y la falta de compromiso en las actividades escolares. ¿Cuál es el reto? Diseñar y realizar una encuesta sobre las causas y tipos de conflictos que ocurren en la institución. Ve que está pensado en el área de matemáticas. ¿Cuál es el producto? Un informe estadístico que incluya tablas, gráficos de barras, análisis de los datos recolectados sobre la convivencia escolar, acompañado de una propuesta de acciones concretas para mejorar. Y aquí, por ejemplo, te está relacionando competencias de matemática, resuelve problemas que involucren la recolección y organización, representa la intervención de datos estadísticos, resuelve problemas de gestión de datos, ¿no? Son competencia social, aquí ya estamos pensando de otra área ya, ¿no? Y ven, entonces ya tengo mi situación significativa. ¿Qué hago? Copio y inmediatamente lo voy a trasladar al lugar donde voy a trabajarlo, ¿no? Que en este caso, ¿dónde sería? A ver, lo que estoy haciendo ahorita es llevarlo al PPT para que ustedes puedan observarlo. Entonces, acá lo que yo tengo ya es la situación significativa, tengo el contexto, tengo el problema, tengo el reto y tengo el producto final. Entonces, ya tengo aquí mi primera situación significativa. ¿Ven?
De estos problemas, que estoy encontrando aquí, yo tengo que justamente comenzar a elaborar mis situaciones significativas que me van a servir para mi programación anual, ¿ya? Para mi programación anual. Ah, claro, obviamente. Aquí estamos haciendo generalmente, Luis, lo que estamos haciendo es cómo, ya cuando uno ya quiere colocar para qué grado, ¿no? Lo va a hacer, obviamente ya pone eso en la ficha. Lo vamos a trasladar cuando llevamos al esquema. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer nosotros cuando ya tengo mis problemas, elaboro mi situación significativa y voy a tener las 8 que voy a trabajar para mi programación anual. Entonces, ahí nos quedamos con un pequeño trabajo, ¿no? O sea, usando la inteligencia artificial, escribe las situaciones significativas, eh, utiliza los problemas y el nombre de tu localidad. O sea, es lo que decíamos, completar el prompt y ahí vas a salir. Cualquiera de estas herramientas vas a utilizarlo para que te puedas tener tus situaciones significativas. Yo no te voy a proponer las 8, no, lo que yo hago aquí es orientarte para que tú puedas formular y lo acabo de hacer con un problema que se ha identificado. Listo. Ahora pasamos al tema 2, ¿no? Que tiene que ver con la unidad didáctica. ¿Cómo hacemos una unidad didáctica? Y por definición, ¿no? Una unidad didáctica es una planificación mucho más estructurada que va a tener un periodo determinado. Ahí vamos a plantear los contenidos, ¿no? Organizar los contenidos, la metodología y la evaluación que vamos a ejecutar. Componentes que va a tener una unidad, propósito de aprendizaje, contenidos y que van a seleccionar la metodología y la evaluación. Pero como les repito, debemos tener una estructura, ¿no? Donde vamos a tener que ingresar toda esta información. Para esto tendríamos que decidir qué vamos a trabajar, unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje o módulo de aprendizaje. Esos son los tres tipos de unidades didácticas que tenemos. Las unidades, ¿no? se caracterizan porque se trabajan contenidos específicos, ¿no? Es válido para trabajar de repente más un área. Ahí no relaciono mucho con otras áreas. ¿No? Hay un tema central y se trabaja sobre eso. Eh, y todo lo demás seguro va a ser común, ¿no? Para lo que podamos trabajar. En cambio, los proyectos de aprendizaje están pensados más en una problemática real que se ha identificado y a partir de ahí investigamos, analizamos y proponemos soluciones, ¿no? Entonces, esta característica se basa más que parte de situaciones significativas, que es la que desde el ministerio se promueve que tengamos esta orientación. Si usted tiene dudas, revise el currículum en las 10 orientaciones pedagógicas que tiene el currículum. Una de ellas justamente te habla de los problemas, ¿no? Trabajar desde los problemas para formular nuestra situación significativa. Y otra unidad didáctica son los módulos de aprendizaje, que son mucho más específicos, ¿no? Aquellas que te permiten trabajar o reforzar un contenido temático para que los estudiantes la puedan manejar, ¿no? Ese tipo de aprendizaje. Entonces se puede hacer netamente con contenidos específicos. Yo quiero trabajar porcentajes, cuando estoy trabajando de repente tablas estadísticas y los estudiantes tienen un problema para sacar porcentajes. Entonces yo hago un módulo de porcentajes para reforzar ese tema nada más, ¿no? Porque ya su aplicación los chicos lo van a hacer en la tabla de frecuencias. Y entonces decidan
¿Qué van a trabajar? Y lo que hoy vamos a proponer es que vamos a trabajar con un proyecto de aprendizaje. Y aquí les quiero plantear un modelo, ¿no? Una estructura. Ahora que se vienen fiestas patrias, vamos a formular un problema justamente que tenga que ver con fiestas patrias, ¿no? Entonces, aquí hay una situación significativa. Digo fiestas patrias porque estamos en mayo y algunas instituciones programan en todo el periodo, programan un solo proyecto de aprendizaje. O sea, las 9 semanas van a trabajar un proyecto, lo que significa que va a tener que movilizarse todas las competencias del área de matemáticas. Acá, por ejemplo, está la situación significativa. La siguiente componente que tiene que ver en el proyecto es el estándar, ¿no? Acá, por ejemplo, estándar de resuelve problemas de cantidad. Aquí están las capacidades, aquí están los desempeños, los contenidos temáticos, las evidencias que vamos a tener, ¿no? Qué recursos se van a manejar y cuál va a ser los instrumentos de evaluación. Esta es una organización de un proyecto de aprendizaje. Competencia resuelve problemas de cantidad, competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Igual su estándar, capacidad, desempeños, contenido temático, evidencias, recursos. La siguiente competencia resuelve problemas, forma, movimiento y localización. Igual su desempeño, sus capacidades, desempeños estándar, ¿no? Capacidad de desempeños, contenido temático, evidencias y recursos, ¿no? Al igual que la evaluación. Eso se hace con las 4 competencias. ¿Por qué? Porque este proyecto va a durar 9 semanas, por lo tanto tiene que estar de esa manera. Y tenemos la 4ª competencia, que es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Bien, a partir de ahí, usted se dará cuenta que yo necesariamente tengo que trabajar las competencias transversales. Para el uso de las TIC, capacidad de desempeños, igual evidencia, no cómo es que van a demostrarnos que están trabajando esta competencia transversal. La competencia gestiona sus aprendizajes de manera autónoma, sus capacidades que desempeños, evidencias y los enfoques transversales. O sea, el propósito de aprendizaje no solamente comprende seleccionar las competencias del área, sino que también trabajamos los enfoques, trabajamos las competencias transversales. Entonces todo eso se selecciona y lo vas a comenzar a llenar en este formato. A partir de ahí ya comenzamos en la secuencia de sesiones, ¿no? Aquí hay algunas indicaciones para la sesión, cómo es que se van a ejecutar, y acá hay solo un esbozo de la sesión, ¿no? Por ejemplo, en la primera sesión lo que se va a hacer es presentar el proyecto, ¿no? Y explicarle cuál va a ser la secuencia hasta que lleguen a entregar su producto, cuál va a ser el producto de este proyecto. En la siguiente sesión ya comenzamos a trabajar el tema propiamente que se ha seleccionado, ¿no? Identificamos los números racionales en la primera sesión y así va a tener su secuencia de sesiones para la competencia cantidad, para la competencia resuelve problemas de equivalencias. Y por último, lo que vamos a tener es en esta última parte, en la última semana, lo que se tiene es las sesiones de retroalimentación o valoración de las evidencias. Entonces, en esta distribución hay sesiones en la cual el maestro está orientando para la presentación de las evidencias y a la vez está haciendo retroalimentación.
¿no? Porque está viendo cómo los estudiantes van avanzando con este tema de su propia, de su propia, de su propio producto, ¿no? Su evidencia. Entonces ahí el maestro ya viendo todo cómo está ese producto, el maestro hace toda la evaluación y valoración de las evidencias, ¿no? Al final, el estudiante hace una exposición del producto frente al docente para que pueda demostrar, ¿no?, qué tanto ha podido relacionar la problemática con justamente ese producto, cómo lo está presentando, cómo ha trabajado los contenidos temáticos de matemática en relación a ese producto. Bien, entonces aquí te acabo de presentar entonces la unidad didáctica pensado como un proyecto, ¿ya? Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio que nos ha quedado pendiente. ¿Cómo es que relacionamos a ver, no sé, alguien de repente en sala quiere formular alguna pregunta, alguna preocupación? Ah, no, habíamos trabajado con Perplexity, ¿no? La situación significativa. Ah, estaba abriendo otro. A ver, para comenzar a trabajar la unidad, en este caso el proyecto de aprendizaje, recuerda que lo que estamos haciendo es cómo escribimos el prompt para la situación significativa con las fiestas patrias, ¿no? Debe tener contexto, problema, reto y producto. El producto será danzas típicas y degustación de platos típicos. A ver, ¿qué me dice? Dice, en el marco de la celebración de la fiesta patria, los estudiantes de secundaria desean organizar un evento cultural en su institución que incluya presentación de danzas típicas y una degustación de platos típicos, ¿no?, en diversas regiones del Perú. Para ello necesitan planificar la administración de recursos, tiempo, cantidad de alimentos, integrando conocimientos matemáticos para asegurar el éxito de la actividad. Problema.
Los estudiantes deben calcular correctamente la cantidad de ingredientes necesarios para preparar los platos típicos, distribuir equitativamente el tiempo para cada presentación de danzas y organizar el presupuesto disponible para la compra de insumos. Reto: cálculo de cantidades, ingredientes, elaboración de cronograma, presupuesto y distribución de gastos. Producto final va a ser una presentación organizada del evento de fiesta patria, se incluye exhibición de danzas, degustación de platos típicos, listo. Ahora, lo que me interesa es que esta situación significativa debe relacionarse con las cuatro competencias, que incluyan temáticos, contenidos temáticos por cada competencia. Reiterativo. Pero vamos a ver cómo la hace. ¿Ven? Y al toque, ¿no? A ver, competencia matemática, resuelve problemas de cantidad. ¿Qué contenido temático? Números racionales, porcentaje, proporcionalidad, regla de 3. Ejemplo de la situación significativa: calcular cantidad de ingredientes para la degustación. Esa podría ser más bien una evidencia. 2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. O sea, ¿cuál es el contenido temático? Patrones, funciones lineales, relaciones de igualdad e inequidad. O sea, ahí vamos a trabajar de repente ecuaciones e inecuaciones, ¿no? ¿Cuál sería tu evidencia? Planificar y ajustar el cronograma de las danzas típicas. 3. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, recolección de organización y representación de datos gráficos. O sea, ya, de repente ahí estamos hablando de tabulación, ¿no? Analizar referencias de platos y las danzas mediante encuestas y gráficos estadísticos. Buen punto. O sea, ahí puede ser una evidencia eso, ¿no? Recoger la información a través de un instrumento. 4. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Vamos a ver medición de tiempo, geometría básica, organización y espacial. Distribución de espacios para degustación, representación, medir tiempos para cada actividad. Ajá. Acá de repente trabajar geometría, eh, áreas y perímetros, ¿no? Cuando hablamos de organización espacial, de repente también podríamos trabajar producto cartesiano. Bien, entonces ves que te da las sugerencias de los contenidos temáticos que vas a trabajar, ¿no? Ahora, pero no está relacionado con las competencias, perdón, con las capacidades y desempeño de las áreas. Vamos a ver, relacionar con las capacidades y desempeños del CENEP. De los estudiantes del segundo grado. Y aquí le voy dando ya de repente la específica, ¿no? A ver qué me da. No me sirve, voy a decir presentarlo en una tabla.
tabla de doble entrada. Y ven cómo nos ayuda la inteligencia. Ya tengo acá ya toda una idea con la cual ya mi formato lo puedo llenar. ¿Vieron? Entonces, el tema está cómo formulo los prompts, cómo hago las preguntas a la inteligencia. Claro, Luis, claro, los retos, o sea, lo tienes que darle la forma a la inteligencia y que la inteligencia se encuentre, se encargue de darte tal como lo solicitas. Por eso tu solicitud tiene que escribirse. Yo a cada rato estoy escribiendo alguna cosa como yo quiero, para que me la Profesor, dé. buenas noches. Te vas dando Disculpe, cuenta ¿podría, que la podría inteligencia... actualizar la pantalla, por favor? ¿Han estado observando mi pantalla de Perplexity? No. Ahora, ahora estoy con... No estoy con ChatGPT, estoy con Perplexity. A ver, vamos a volver ya. Aquí. ¿Cuál fue mi primera pregunta aquí? Le había dicho, escribe una situación significativa relacionada con las fiestas patrias y matemática. Debe tener contexto, problema, reto y producto. El producto será danzas típicas, degustación de platos típicos. O sea, así lo he escrito yo. Y entonces, chat, en este caso, Perplexity me responde, ¿no? Me dice, matemáticas y fiestas patrias. Me da un contexto, me da el problema, me da el reto, me da el producto, ¿no? O sea, todo ya está ahí. Y lo que le pido a continuación es que lo relacione con las cuatro competencias del área de matemática. Entonces lo que ha hecho es justamente esta tabla, ¿no? Las cuatro competencias. Le pone competencia, contenido temático y situación significativa. Entonces ves que veo que aquí ya me está dando idea, pero voy mejorando, quiero mejorar esto. Entonces le digo, relacionar con las capacidades y desempeños del currículum de los estudiantes del segundo grado de secundaria. Entonces me escribe toda una relación y yo no quiero la relación. Entonces ¿eh? le digo que escriba en una tabla, presentarlo en una tabla de doble entrada. Entonces lo que ha hecho es esto, ¿no? Competencia resuelve, capacidad traduce, desempeño establece relaciones entre datos. ¿Cuál es la aplicación? Calcular lo que llamamos la evidencia, calcular cantidades de ingredientes de gustar. O sea, esto es lo que sería la actividad. Tendría que realizar una ficha. Entonces, para mañana lo que vamos a hacer es justamente esto, lo que dice calcular cantidades, cómo lo hace, cómo lo tiene que hacer. Entonces, obviamente voy a tener que trabajar una ficha y eso lo vamos a hacer en la sesión. Acá te ponen, por ejemplo, tres capacidades o dos capacidades porque una no la completó. ¿Ven? Pero ya, o sea, lo que te digo es que no te va a dar pues al 100%, ¿no? Acá lo estamos forzando y esta es la primera vez que le estoy dando a Perplexity esta información. Si ya le hubiese dado la matriz de, de capacidades y desempeños del área de matemática, entonces pues la chamba de esta inteligencia sería mucho más fácil.
pero estamos en esa, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, de que hay que darle ese trabajo a la inteligencia, es que hay que buscar siempre, ¿no? Que tenga todos los insumos. A ver, por ejemplo, aquí, recuerden ustedes que nosotros ya tenemos desde el ministerio, tenemos el currículo, ¿no? De matemática. Y aquí te presento, por ejemplo, un resumen. Área matemática habla sobre el enfoque, los estándares, ¿no? Los desempeños por cada capacidad. Este es de primero, segundo, aquí viene tercero, cuarto, quinto, ¿no? Y todo esto resuelve, esta matriz es de resuelve problemas de cantidad, ¿no? Resuelve problemas de cantidad. Entonces, así como esta, tenemos la de las cuatro competencias. Entonces, si nosotros le damos a inteligencia esta base de datos, aunque ellos lo tienen, inteligencia lo tiene, por eso es que trata de colocarte lo más preciso de los desempeños, porque identifica también cuáles son las capacidades. Pero ya lo haces un poco más personal a tu inteligencia. Entonces, esa es la forma de comenzar a trabajar un poco con el apoyo de inteligencia, ¿no? Ya no estamos en ese plan justamente de estar preocupándonos permanentemente con cómo voy a tener que hacer mi planificación. Hoy día hemos conversado sobre la programación anual, sobre la unidad didáctica. Mañana estaremos abordando el tema de la sesión, netamente de la sesión. Así que por hoy estamos terminando esta charla. Me hubiese gustado que ustedes comiencen a practicar, que la pongan en práctica lo que estamos compartiendo y me puedan hacer las consultas. Si de repente para mañana tienen alguna pregunta, sería interesante que puedan hacerlo. Por mi parte, ya me voy despidiendo, que Dios me los siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes y ya será hasta el día de mañana. Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias.